El estruendo de los disparos de AK-47 rompió la calma matutina en la base de operaciones avanzada ECO, atravesando el aire fino de las montañas como un trueno. Contacto, contacto. La voz de Rodríguez explotó desde la radio en el centro de mando. Un pánico crudo filtrándose a través de la estática. El monitor del dron cobró vida, mostrando un escenario de pesadilla. 8 miembros de la Unidad de Guerra Naval Especial, FGNE, del equipo 7 acorralados por más de 40 combatientes talibanes en la zona de muerte del Valle de Tangi. Necesitamos apoyo inmediato. Se nos acaba la munición. La voz de Mitchell crepitó a través de los altavoces, puntuada por el martilleo incesante de las armas automáticas. El coronel Harrison golpeó con el puño la mesa táctica, haciendo saltar las tazas de café. Los helicópteros están a 45 minutos. No tenemos un solo equipo de francotiradores en espera. En la esquina sombreada del centro de mando, una figura permanecía inmóvil, observando el caos despegarse. María Collins, la mujer de 52 años que toda la base conocía solo como la señora del café, llevaba su chaqueta de campo descolorida con un emblema de cuervo apenas visible en el hombro. Justo esa mañana, Rodríguez se había burlado de ella por esa cosa vieja y raída mientras servía el desayuno en el comedor. Sus ojos verdes rastreaban las coordenadas en la pantalla con precisión quirúrgica. Cumbre 447, 1.200 metros, el ángulo de tiro perfecto que nadie más en la habitación había reconocido. María se volvió y se fundió en la oscuridad más allá de la puerta. Nadie notó su salida. Todos estaban demasiado consumidos por la catástrofe que se desarrollaba en sus pantallas. Pero en exactamente 18 minutos, una sombra en esa colina lo cambiaría todo. La mañana había comenzado como cualquier otra en la Boa Eco, enclavada en lo profundo de las montañas del Hindukush, donde el aire era tan fino que hacía arder los pulmones. A las 0400 horas, María Collins ya estaba despierta, moviéndose por el taller de mantenimiento con la eficiencia silenciosa de alguien que había hecho esa rutina 1000 veces. Sus manos, callosas y marcadas por viejas cicatrices, operaban la cafetera industrial mientras el resto de la base aún dormía. A las 0530, el complejo se agitaba con vida. María ya había soldado 3 grietas por tensión en el chasis de un Humvee dañado. Sus movimientos eran precisos a pesar de la artritis que hacía doler sus nudillos en el frío de las montañas. La antorcha de soldadura se reflejaba en sus ojos mientras trabajaba, iluminando un rostro que la mayoría de la gente descartaba sin una segunda mirada. Ajado, anodino, olvidable. Bueno, mira quién está jugando a ser mecánica otra vez, una voz retumbó a través del taller de mantenimiento. El sargento de Estado Mayor Tommy Halcón Rodríguez entró con paso firme acompañado de otros 3 miembros de la FGNE del equipo 7. Con 1,90 metros de altura, cabeza calva que brillaba bajo las luces fluorescentes y brazos gruesos como troncos de árbol, Rodríguez atraía la atención donde quiera que fuera. Su camiseta militar verde bosque se tensaba sobre su pecho. Cada músculo un testimonio de innumerables horas en el gimnasio. Detrás de él venía el suboficial Jake Mitchell, el especialista en armas del equipo, cuya costumbre de grabar todo con su teléfono le había ganado una fama menor en las redes sociales. El cabo Alex Santos lo seguía, delgado y de ojos agudos, siempre listo con un comentario cortante. El especialista en comunicaciones Danny Park cerraba la marcha, con su expresión perpetuamente aburrida a menos que estuviera descartando a alguien que consideraba por debajo de su nivel. Rodríguez derribó deliberadamente la taza de café de María al pasar, el líquido caliente salpicando sobre su área de trabajo. Uy, perdón, abuela. Supongo que esas manos viejas no son tan firmes como antes. María no dijo nada. Simplemente alcanzó un trapo y comenzó a limpiar el derrame con movimientos metódicos, su rostro sin traicionar emoción alguna. Mitchell sacó su teléfono, apuntándolo hacia María. Esto es perfecto. Miren el mantenimiento de la base con la cafetera más vieja del mundo. ¿Qué piensan, chicos? ¿Debería publicarlo en mi historia? Esa chaqueta, sin embargo, intervino Santos, señalando la prenda descolorida colgada en un gancho cercano. ¿Qué se supone que es eso? ¿Un pollo o un pájaro muerto en tu hombro?
El grupo estalló en risas. El emblema en la chaqueta de María, una vez un cuervo fiero con alas extendidas, se había desvanecido hasta convertirse en un borrón indistinto después de años de uso. Ella continuó limpiando, su silencio solo parecía animarlos. Park miró el chasis del Humvee en el que ella había estado trabajando. Sabes, hay una razón por la que tenemos ingenieros reales para esto. Jugar con herramientas no te hace útil. Si ver a soldados de élite acosar a alguien que no puede defenderse te hace hervir la sangre, si tienes curiosidad por quién lo salvará cuando las tornas cambien, dale me gusta ahora mismo y suscríbete a nuestro canal. No olvides presionar el botón de gracias abajo para apoyarnos en seguir contando historias sobre héroes silenciosos. Porque a veces la persona más fuerte es la que nadie nota. Los de la FGNE se movían por el taller como si fueran dueños de él, lo cual en sus mentes lo eran. Eran la punta de la lanza, los mejores de América, mientras que María era solo eso. Ruido de fondo, parte del mobiliario. La jefa maestra Patricia Walsh observaba desde la puerta, su rostro ajado inexpresivo. 28 años en la Armada le habían enseñado a leer a la gente, y algo en María Cullen siempre le había parecido extraño. No malo exactamente, sino como mirar un documento clasificado con todas las partes importantes tachadas. Rodríguez, llamó Walsh, su voz cargada con la autoridad de alguien que se había ganado cada galón. ¿No tienes una sesión informativa de misión a las 0800? Solo estoy consiguiendo un poco de entretenimiento matutino, jefa maestra, respondió Rodríguez con su sonrisa arrogante característica. Alguien tiene que recordar al personal de apoyo el orden jerárquico. Los ojos de Walsh se entrecerraron ligeramente, pero no dijo nada más. Los de la FGNE salieron con paso firme, sus risas resonando a través del complejo. María terminó de limpiar el derrame, luego volvió a su soldadura con el mismo ritmo constante como si nada hubiera pasado. A las 0800 horas, el comedor bullía de actividad. 200 personas abarrotaban las mesas, el aire denso con el olor a huevos en polvo y tostadas quemadas. María se sentó sola en la esquina, comiendo mecánicamente su desayuno mientras los de la FGNE presidían la mesa central. Deberían haber visto su cara cuando derribé ese café, decía Rodríguez lo suficientemente alto para que todo el salón lo oyera. Como un cachorro confundido. Probablemente ni siquiera sabe en qué año estamos. Mitchell desplazaba su teléfono. Ya tengo 200 me gusta en ese video. La sección de comentarios está loca. Alguien dijo que deberíamos empezar una serie llamada Abuela va a la guerra. Las risas se extendieron por el salón como un incendio. Otras mesas se unieron, agregando sus propias observaciones sobre la mujer callada que les hacía el café y arreglaba sus vehículos. Frank Williams, el cocinero de la base que había estado en ECO por 3 años, fue el único que no rió. Él había notado cosas en María que otros pasaban por alto. La forma en que podía calcular los requisitos de suministros en su cabeza más rápido que él con una calculadora. Como siempre sabía que vehículos se averiarían antes de que lo hicieran. La capitana María Torres de Inteligencia entró en el comedor, sus ojos agudos escaneando la habitación antes de posarse en María. Torres había estado rastreando algunos patrones inusuales en el área. Movimientos enemigos que no coincidían con ninguna táctica talibán conocida. Había planeado preguntar a María al respecto, habiendo notado que la mujer mayor a menudo estudiaba patrones climáticos y mapas de terreno durante sus descansos. Collins, llamó Torres, caminando hacia la mesa de María. María levantó la vista, esos ojos verdes alertas a pesar de su expresión pasiva por lo demás. Estabas revisando el radar meteorológico ayer. ¿Notaste algo inusual? María hizo una pausa, dejando su tenedor. Un sistema de baja presión moviéndose desde el norte. Inusual para esta época del año. Crea corrientes descendentes en el valle alrededor de las 1600 horas. Las cejas de Torres se alzaron ligeramente. Eso era sorprendentemente específico y preciso. ¿Cómo sabes sobre las corrientes descendentes? ¿Has estado aquí 2 años? María respondió simplemente. Aprendes los patrones. Rodríguez oyó y rió. Oh, genial. Ahora es meteoróloga también. ¿Qué sigue?
¿Va a decirnos cómo dirigir operaciones? La mirada de María se desplazó hacia Rodríguez por solo un momento. Algo parpadeó en sus ojos. No ira, no miedo, algo completamente distinto. Luego miró de nuevo su bandeja y continuó comiendo. Santos se recostó en su silla. $20 a que ni siquiera puede sostener un rifle correctamente. Probablemente tiemble como una hoja si oye disparos reales. Park sonrió con sorna. 50 a que lloraría al sonido de ellos. La piscina de apuestas creció. Soldados apostando sobre varios aspectos de la imaginada incompetencia de María. Ella terminó su comida, se levantó y llevó su bandeja a la estación de lavado. Al pasar por la mesa de Rodríguez, su manga se levantó ligeramente, revelando una cicatriz circular en su hombro izquierdo, perfectamente redonda con el patrón distintivo de estrella de una herida de salida. La jefa maestra Waus lo vio. También Ahmad, el intérprete de la base, que había visto suficientes heridas de batalla para reconocerlas al instante. Pero antes de que cualquiera pudiera procesar lo que había visto, María había bajado su manga y desaparecido por la puerta. A las 1400 horas, los de la FGN se prepararon para su patrulla. La misión se suponía que era rutina, una patrulla de presencia a través del valle de Tonji para recordar a los locales que las fuerzas estadounidenses aún vigilaban. Rodríguez revisó su carabina M4 una última vez mientras Mecho cargaba baterías frescas en su equipo de comunicaciones. María estaba cerca del parque motor, ostensiblemente verificando niveles de fluidos en uno de los vehículos de transporte. Sus ojos rastreaban las formaciones de nubes acumulándose sobre las montañas, calculando velocidades y direcciones del viento con una precisión que habría asombrado a cualquiera que prestara atención. La tormenta viene mal, dijo en voz baja mientras Rodríguez pasaba. Él se detuvo, girando con un suspiro exagerado. ¿Qué dijiste, abuela? El patrón climático. Es equivocado para una tormenta estándar. Los vientos se canalizarán por el valle de manera diferente. ¿Sus comunicaciones podrían te pedir el reporte del tiempo? Rodríguez la interrumpió. Quédate haciendo café y deja las operaciones a los profesionales. Mecho rió, colgando su rifle. Tal vez debería venir con nosotros. Podríamos usar a alguien para llevar nuestra agua extra. Claro, agregó Santos, aunque probablemente se rompería una cadera solo subiendo al vehículo. El equipo montó sus vehículos, 4 Humvees blindados que María había inspeccionado personalmente esa mañana. Había encontrado grietas por tensión en 2 de ellos, pero no le habían dado tiempo para completar las reparaciones. Los de la FGNE no lo sabían. No sabían muchas cosas. Mientras el convoy rodaba hacia la puerta, María caminó rápidamente al centro de comunicaciones. Sarah Kim, la operadora de radio del turno nocturno que acababa de entrar en servicio, levantó la vista sorprendida. Collins, ¿necesitas algo? Mantén una frecuencia adicional abierta, dijo María. 47,9 MHz. La tormenta va a interferir con los canales estándar. Kim frunció el ceño. Eso no es protocolo. ¿Quién lo autorizó? Solo por favor. La voz de María llevaba una urgencia que hizo que las manos de Kim se movieran casi automáticamente a los controles de la radio. Claro, supongo. Pero si alguien pregunta, María ya se había ido. El convoy desapareció en el polvo del camino de montaña, dirigiéndose al valle de Tangi, 12 kilómetros al sur de la base. María subió la escalera a la torre de observación. Cada peldaño un recordatorio de la artritis en sus manos. En la cima, sacó un par de binoculares maltratados, modelo civil, nada especial, y comenzó a escanear las líneas de las cumbres. Sus dedos encontraron la rueda de enfoque, ajustándola con facilidad practicada. A través de las lentes, rastreó el progreso del convoy, notando su velocidad, formación y la forma en que el vehículo líder tomaba las curvas. Demasiado rápido, demasiado confiado. No había notado las huellas frescas de neumáticos cruzando el camino en la referencia de cuadrícula 3792. Abajo en el centro de mando, el coronel James Harrison revisaba la sesión informativa de inteligencia diaria con su personal superior.
A los 58 años, Harrison había visto suficiente combate para llenar varias vidas. Irak, Afganistán, Siria. Había estado en todo. Pero algo en ese día se sentía mal. Tal vez era el clima. O tal vez era la inusual falta de cháter enemigo que su inteligencia de señales había captado. Señor, llamó el teniente Jackson desde la estación del dron. El equipo 7 acaba de pasar el punto de control Bravo. Copiado. Mantén ojos sobre ellos. El operador del dron, el especialista Blake, ajustó sus controles, la cámara del DIPE girando para rastrear el convoy. En el monitor, 4 vehículos serpenteaban por los pasos de montaña como juguetes en una pista de carreras infantil. ¿Captaste ese detalle extraño sobre cómo María observa el mapa? Comenta abajo si puedes adivinar quién es ella realmente. Los veteranos de guerra que miran definitivamente reconocerán estas señales. Comparte este video ahora mismo con tus amigos. No podrán apartar la vista de lo que está por suceder. A las 1600 horas, la tormenta golpeó antes de lo previsto. No el aumento gradual que los servicios meteorológicos habían pronosticado, sino un asalto violento repentino de viento y polvo que redujo la visibilidad a meros metros. El convoy se ralentizó, luego se detuvo en la entrada de un cañón estrecho. La peor posición táctica posible, pero necesitaban esperar lo peor del viento. Base, aquí Halcón 1. La voz de Rodríguez crepitó por la radio. Mantenemos posición en cuadrícula 3804. Visibilidad casi cero. Copiado Halcón 1, respondió Harrison desde el centro de mando. El clima debería aclarar en 20 minutos. María estaba en la torre, binoculares presionados contra sus ojos a pesar del polvo arremolinado. Ya no observaba el convoy. Observaba las líneas de las cumbres sobre ellos donde formas se movían a través de la tormenta con intención deliberada. Sus dedos se apretaron en los binoculares. No, susurró para sí misma. No allí. No en ese cañón. A las 1630 horas, se desató el infierno. El primer RPG impactó el bloque motor del vehículo líder, enviándolo deslizándose de lado por el camino estrecho. El segundo golpeó el vehículo trasero, bloqueando efectivamente el convoy. Luego vino el fuego de armas pequeñas, disciplinado, coordinado, profesional. Esto no era un grupo aleatorio de combatientes talibanes. Era una emboscada planeada por alguien que sabía exactamente cuándo y dónde estarían los de la FGNE. Contacto. Contacto. La voz de Rodríguez explotó desde cada altavoz en el centro de mando. Estamos recibiendo fuego pesado. Múltiples direcciones. La cámara infrarroja del dron cortó a través de la tormenta de polvo, revelando el alcance completo del desastre. 8 de la FGNE habían desmontado y tomado posiciones defensivas detrás de sus vehículos dañados, pero estaban rodeados. La imagen térmica mostraba al menos 40 hostiles posicionados en 3 lados con campos de fuego superpuestos del libro de texto. ¿Dónde está nuestra fuerza de reacción rápida?, ladró Harrison. 15 minutos para activar, 45 para llegar al objetivo, respondió su oficial de operaciones. No tienen 45 minutos. En la pantalla, destellos de bozal erupcionaron de las colinas circundantes como fuegos artificiales mortales. Los de la FGNE devolvían el fuego, pero su munición no duraría mucho a ese ritmo. María descendió la escalera de la torre tan rápido que sus botas apenas tocaban los peldaños. Se movió por la base con un propósito que nadie había visto en ella antes. Su cojera usual reemplazada por algo completamente diferente. Económico, dirigido, peligroso. El Arsenal estaba técnicamente de acceso restringido, pero el sargento Dedes estaba viendo la crisis desarrollarse en su teléfono y ni siquiera levantó la vista cuando María pasó junto a él. Ella sabía exactamente qué buscaba. Pasando los rifles modernos y el equipo de alta tecnología a una sección más antigua donde se almacenaba equipo obsoleto. Allí estaba, un Remington 700 de principios de los 2000. Su culata sintética negra desgastada en lugares. El rifle que oficialmente no existía porque había sido listado como destruido en un incendio 3 años atrás. María lo había reconstruido ella misma, pieza por pieza,
durante noches tranquilas cuando el sueño no llegaba. Tomó una mochila pequeña de un estante, su kit personal de mantenimiento que nadie cuestionaba. Dentro había 18 cartuchos de munición Match Grade de calibre 308. Cada uno cargado a mano con especificaciones exactas. Ella los había hecho también, pasando horas asegurándose de que cada bala estuviera perfectamente equilibrada. Cada carga de pólvora medida con precisión. La capitana Torres pasaba por el arsenal cuando vio a María emerger. El rifle colgado al hombro con una familiaridad que hizo que la sangre de la oficial de inteligencia se helara. Collins, ¿qué estás? María la miró con esos ojos verdes que de repente no parecían viejos ni cansados en absoluto. Revisa tus registros para el 9 de noviembre. Operación Pájaro Negro, 2019. Luego se fue, moviéndose hacia el perímetro de la base con el paso constante de alguien que lo había hecho antes. Torres se quedó congelada por un momento, luego corrió al terminal de computadora más cercano. Sus dedos volaron sobre el teclado, accediendo base de datos tras base de datos hasta que chocó con una pared de sellos de clasificación tan severos que incluso sus credenciales de inteligencia no podían penetrarlos. Pero vio suficiente. Un solo nombre repetido en informes parcialmente tachados. Cuervo 9. María conocía cada camino fuera de la Boa Eco. Los había caminado todos durante sus noches de insomnio, memorizando cada roca, cada sombra, cada punto ciego en las cámaras de seguridad de la base. La tormenta que causaba estragos con la visibilidad ahora trabajaba a su favor, oscureciendo su movimiento de los pocos guardias que podrían haber cuestionado a una mujer mayor llevando un rifle a las montañas. El camino que eligió no estaba en ningún mapa. Era un sendero de cabras usado por pastores locales, serpenteando por la parte trasera de la cumbre que dominaba el valle de Tongi. La subida era brutal, 1.200 metros de ganancia de elevación sobre terreno traicionero. Para la mayoría de la gente, tomaría 2 horas. María necesitaba hacerlo en 30 minutos. Sus rodillas protestaban con cada paso, la vieja lesión de un accidente de helicóptero en Mosul enviando dolores agudos por su pierna izquierda. Su respiración venía dura en el aire fino, pero mantuvo su ritmo, usando el rifle como bastón cuando el camino se volvía demasiado empinado. En el centro de mando, reinaba el caos. El tráfico de radios se superponía mientras Rodríguez intentaba coordinar la defensa de su equipo y Harrison trataba de acelerar la fuerza de socorro. El footage del dron mostraba la situación de los de la FGNE deteriorándose por segundos. Me quedan 2 cargadores. La voz de Mecho cortó a través de la estática. Santos está herido. Necesito fuego de cobertura para llegar a él. Park gritó. La jefa maestra Waus estudiaba la pantalla táctica, su mente corriendo por opciones. Señor, ¿qué hay de la unidad de frontera pakistaní? Están más cerca. Negativo, la cortó Harrison. No cruzarán a este sector. La situación política es demasiado sensible. Entonces esos chicos van a morir, dijo Waus con frialdad. En la pantalla, observaron a uno de los combatientes talibanes levantarse con un RPG, apuntando a la posición de los de la FGNE. Si ese cohete impactaba, sería el fin. El operador del dron somó, todos en la habitación conteniendo el aliento. La cabeza del combatiente talibán se sacudió hacia atrás. Se derrumbó al suelo, el RPG rodando inofensivamente por la pendiente. ¿Qué fue eso?, exigió Harrison. ¿Quién está disparando? No lo sé, señor. No vi destello de bozal. 14 segundos después, otro combatiente talibán cayó. Un artillero de ametralladora que había mantenido a los de la FGNE acorralados. Luego otro 14 segundos después, el patrón era tan preciso que parecía casi mecánico. Rodríguez, presionado contra el metal retorcido de su umbe con balas talibanes rebotando en la armadura a centímetros de su cabeza, notó el cambio inmediatamente. El volumen de fuego entrante disminuía, pero no al azar. Los tiradores eran eliminados metódicamente. Liderazgo primero, luego armas pesadas, luego cualquiera intentando coordinar el ataque. ¿Quién demonios es ese?, jadeó Mecho, tratando de avistar a su benefactor. No lo sé,
pero están derribando tangos como si fuera práctica de tiro, respondió Rodríguez, su voz una mezcla de alivio y asombro. María verificó su equipo una última vez. Su dispositivo de comunicación especializado pitó suavemente. Tecnología de grado militar con conectividad satelital que podía mantener transmisiones encriptadas incluso en las duras condiciones de las montañas de Afganistán. El sistema integrado de posicionamiento GPS permitía un rastreo preciso de ubicación en cualquier terreno, mientras que el paquete de baterías de litio estaba diseñado para operar continuamente por 72 horas en temperaturas hasta -30 °C. Desde su posición en la cumbre 447, María tenía una vista perfecta de la zona de muerte abajo. A través de su mira, una vieja que había modificado ella misma, podía ver todo. El viento soplaba a 15 nudos del noroeste, pero ya había calculado el ajuste. Alcance 1.218 metros. Diferencia de elevación -300 metros. Presión del aire 620 milibares. Las matemáticas fluían por su mente automáticamente. Décadas de entrenamiento condensadas en instinto. No necesitaba un observador ni una calculadora balística. Su cuerpo sabía qué hacer. El primer objetivo ya estaba abajo. El artillero del RPG que había estado a punto de terminar la guerra de Rodríguez. El segundo era un comandante talibán identificable por la forma en que otros lo miraban para órdenes. El tercero, otro portador de RPG moviéndose a posición. Cada disparo seguía el mismo ritmo. Inhalar por 4 conteos, sostener por 7, exhalar por 8. En la pausa natural entre latidos del corazón, apretar. El rifle retrocedería contra su hombro. Ese empuje familiar que había extrañado y odiado por igual. 14 segundos para accionar el cerrojo, readquirir y comenzar el patrón de respiración de nuevo. Al sexto disparo, los combatientes talibanes se habían dado cuenta de que estaban siendo cazados. Comenzaron a buscar cobertura, su ataque coordinado disolviéndose en caos. Algunos intentaron localizar al francotirador, escaneando las líneas de las cumbres frenéticamente. Otros simplemente corrieron. En el centro de mando, el operador del dron Black movió su cámara, tratando de encontrar al tirador. Allí, exclamó finalmente. Cumbre 447, firma térmica, pero es solo una persona. La imagen infrarroja mostraba una figura solitaria tendida en la línea de la cumbre, trabajando metódicamente un rifle de cerrojo. Con cada disparo, otro atacante caía. La precisión era inhumana. Sin fallos, sin munición desperdiciada, solo eliminación quirúrgica de amenazas. ¿Quién es ese?, respiró Harrison. El momento que estás por presenciar te hará ver todo esto de nuevo. Comparte ahora antes de que se revele el secreto. Etiqueta a un amigo que sirvió en el ejército. Entenderán por qué María se mantuvo en silencio todo este tiempo. Prepárate para un giro que nadie vio venir. Wells se acercó más a la pantalla, estudiando la posición y técnica del tirador. Algo en ello le removía la memoria. La posición prona específica, el ritmo entre disparos, la prioridad de selección de objetivos. Eso es doctrina de tiro de la Fuerza Delta, dijo lentamente. Ese patrón de 14 segundos. Solo lo vi una vez antes en una película de entrenamiento de 2015. Torres irrumpió en el centro de mando, su rostro pálido. Coronel, necesita ver esto. Le entregó a Harrison una tableta mostrando un archivo parcialmente tachado. La mayor parte estaba en negro, pero una sección permanecía visible. Operación Pájaro Negro, 9 de noviembre en Sin Operador con indicativo Cuervo 9. Estado Mía presuntamente Kia. Eliminaciones confirmadas 127. Notas, único superviviente del equipo de la Fuerza Delta tachado. Autoextraído después de 43 días detrás de líneas enemigas. 89 eliminaciones adicionales durante escape y evasión. Baja voluntaria por razones médicas. Tachado. El rostro de Harrison palideció. Eso es imposible. Cuervo 9 fue declarado muerto hace 3 años. No, señor. Torres corrigió. Desaparecido, presuntamente muerto. El cuerpo nunca fue recuperado.
Abajo en el valle, Rodríguez y su equipo se habían dado cuenta de que su ángel guardián les estaba dando una oportunidad. Con fuego de supresión viniendo de la cumbre, podían moverse. Rodríguez agarró a Santos, que sangraba de una herida en el hombro, y lo arrastró a una cobertura mejor. Mitchell y Park proporcionaron fuego de cobertura, su entrenamiento tomando el control a pesar de su shock. Halcón 1, aquí base eco. La voz de Harrison crepitó por la radio. ¿Quién proporciona apoyo? Desconocido, señor. Rodríguez jadeó entre ráfagas de disparos. Pero son quirúrgicos. 17 tangos abajo y contando. 18, ese fue el último número que María contó mientras el combatiente talibán final. Un joven, no mayor de 20, que había estado tratando de flanquear a los de la FGNE, caía en su mira. El valle cayó en silencio excepto por el viento y el zumbido en los oídos de todos. María accionó el cerrojo una última vez, expulsando el casquillo gastado. Recogió los 18 casquillos. Viejos hábitos difíciles de romper, y los colocó cuidadosamente en su mochila. Cada uno había hecho su trabajo. Cada uno había salvado una vida. El sonido de palas de rotor resonó a través del valle mientras dos Black Hawks aparecían sobre la cumbre. La fuerza de reacción rápida llegando finalmente. María observó a través de sus binoculares mientras los de la FGNE eran cargados en los helicópteros. Santos en una camilla pero vivo. Rodríguez seguía escaneando las líneas de las cumbres, buscando a su salvador. Pero María ya había comenzado su descenso. El viaje abajo era más duro que la subida. La adrenalina se desvanecía, dejando atrás el dolor profundo en sus articulaciones y el temblor familiar en sus manos que siempre venía después. Su rodilla izquierda casi cedió 2 veces, pero se sostuvo en rocas, dejando huellas de manos ensangrentadas que serían lavadas por la próxima lluvia. Entró en la boa eco por el mismo punto ciego por el que había salido, pasando por el parque motor, donde mecánicos preparaban frenéticamente vehículos para una posible misión de rescate que ya no necesitaban. El RAFO volvió exactamente donde lo había encontrado, limpiado y engrasado con la precisión mecánica de alguien que lo había hecho miles de veces. Los casquillos los guardaría, no como trofeos, sino como recordatorios. Para cuando llegó al taller de mantenimiento, María Collins era solo la señora del café de nuevo. Colgó su chaqueta descolorida en su gancho usual, notando que el emblema del cuervo parecía un poco más claro bajo la luz fluorescente. Luego tomó una llave y volvió a trabajar en el chasis del Humvee, como si las últimas 2 horas nunca hubieran sucedido. En el centro de mando, el caos controlado había reemplazado al pánico. Los de la FGNE estaban de camino, la amenaza neutralizada, y todos querían respuestas. Quiero que esa cumbre sea buscada, ordenó Harrison. Cada centímetro. Alguien estuvo allí arriba, y quiero saber quién. El teniente Jackson sacó el satelital de las últimas 3 horas, revisando la línea de tiempo. Señor, mire esto. Señaló un sello de tiempo de las 1700 horas. Una figura solitaria podía verse subiendo la parte trasera de la cumbre, apenas visible a través de la tormenta. Ese es nuestro tirador. Pero el sendero que tomaron no está en ninguno de nuestros mapas. La jefa maestra Waus estudió la imagen. Amplíala. La imagen creció pero se volvió más granulada. La figura estaba encorvada usando un rifle como bastón, moviéndose con dificultad obvia pero determinación inquebrantable. Esa no es una persona joven, observó Waus. Mira la marcha. Es alguien luchando contra el dolor con cada paso. Torres apartó a Harrison. Señor, he estado investigando más profundo en Cuervo 9. Hay algo que debería saber. Después de la operación Pájaro Negro, después de los 43 días detrás de líneas enemigas, la evaluación psicológica recomendó baja inmediata. Trastorno de estrés postraumático severo, culpa del superviviente, insomnio crónico, pero Cuervo 9 rechazó tratamiento y desapareció del centro médico Walter Reed. ¿Nadie los ha visto desde entonces?, preguntó Harrison. El archivo no especifica género, señor. Todo identificatorio está tachado. Pero hay una cosa. Torres sacó otro documento. El patrón de tiro de Cuervo 9 era único.
14 segundos entre disparos exactamente. Era algo sobre sincronizar su ciclo respiratorio para manejar dolor crónico de lesiones sostenidas en Pájaro Negro. Los helicópteros aterrizaron en la pista. Médicos corriendo para tratar a los heridos. Rodríguez bajó, su uniforme rasgado y ensangrentado, pero sus ojos agudos. Buscando, empujó pasando al equipo médico y se dirigió directo al centro de mando. Señor, dijo, irrumpiendo por la puerta. Permiso para hablar libremente. Harrison asintió. Quienquiera que estuviera en esa cumbre salvó nuestras vidas. A todos nosotros. Esos no fueron solo buenos tiros. Fueron tiros imposibles. Viento soplando a 15 nudos más. Visibilidad casi cero. Alcance sobre 1.000 metros. Y no fallaron ni una vez. 18 disparos, 18 bajas. Park había seguido a Rodríguez. Su equipo de comunicaciones aún atado a su espalda. Grabé algo de ello en mi cámara de mira, dijo, sacando una tarjeta de memoria. Necesitan ver esto. Se reunieron alrededor del monitor mientras el footage de Park se reproducía. La calidad era pobre, afectada por la tormenta en la distancia, pero podían ver los destellos de bozal desde la cumbre. Estables, rítmicos, metódicos. Allí, dijo Mecho, señalando la pantalla. ¿Puedes mejorar esa sección? Blake trabajó su magia con el software de video. La imagen se agudizó marginalmente, mostrando la posición del tirador más claramente. Estaban tendidos, rifle estable a pesar del viento. ¿Y entonces, es eso? Wells entrecerró los ojos en la pantalla. No están usando un observador ni un telémetro ni ningún equipo moderno en absoluto. Eso es imposible, dijo Santos desde su camilla, habiendo rechazado ser llevado a la bahía médica hasta que pudiera informar. Nadie dispara así sin equipo de apoyo. Nadie humano, de todos modos. Rodríguez estudiaba el mapa táctico, reconstruyendo la batalla en su mente. La selección de objetivos era perfecta. Liderazgo primero, luego armas pesadas, luego cualquiera intentando coordinar. Convirtieron una emboscada coordinada en una derrota en menos de 5 minutos. 18 cartuchos, musitó Harrison. Exactamente 18, no 17, no 19. Como si supieran exactamente cuántos necesitarían. La puerta se abrió y Ahmad, el intérprete de la base, entró vacilante. Coronel, estaba en la torre durante el ataque. Vi a alguien salir de la base con un rifle. Creo que sé quién era. Todos se volvieron para mirarlo. Era la señora Collins, la mujer de mantenimiento. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodríguez rió, pero era incierto, nervioso. Eso es ridículo. Apenas puede caminar sin cojear. Esta mañana, apenas podía sostener una taza de café firme. Ahmad sacudió la cabeza. Sé lo que vi. Tenía un rifle y se movía con propósito, no como de costumbre, como si fuera alguien completamente distinto. Wells ya estaba sacando los archivos de personal de la base en su tableta. Maria Collins, edad 52, contratada hace 2 años como apoyo de mantenimiento. Historia laboral previa, frunció el ceño. Es notablemente escasa. Algo de trabajo por contrato en varias bases, pero nada antes de 2020. Corre sus huellas, ordenó Harrison. No puedo, señor. No las tenemos en archivo. Sus registros de empleo muestran que fue contratada a través de un programa especial para civiles desplazados. Verificación de antecedentes mínima. Torres tecleaba furiosamente en su laptop. Señor, recuerde que mencioné que Cuervo 9 desapareció de Walter Reed. La fecha fue diciembre de 2019. La historia laboral de Maria Collins comienza en enero de 2020. Las piezas encajaban, pero nadie quería ser el primero en decirlo en voz alta. Era demasiado imposible, demasiado improbable. La mujer callada que les hacía el café y arreglaba sus vehículos no podía ser uno de los francotiradores más letales en la historia militar estadounidense. ¿Podía? Rodríguez se levantó abruptamente. Hay una forma de averiguarlo. Se dirigió a la puerta, los otros siguiéndolo.
Se movieron por la base como un convoy, atrayendo miradas curiosas de otro personal. El taller de mantenimiento estaba oscuro excepto por una sola luz de trabajo donde alguien soldaba. Encontraron a María exactamente donde siempre estaba a esa hora, trabajando en un chasis de un B dañado. Su máscara de soldadura bajada, chispas volando mientras reparaba una grieta por tensión con la precisión paciente de alguien que tenía todo el tiempo del mundo. No levantó la vista cuando entraron, solo continuó su trabajo hasta que la soldadura estuvo completa. Luego levantó su máscara, revelando un rostro surcado de sudor y mugre, esos ojos verdes calmados e inescrutables. «Caballeros», dijo en voz baja, «¿puedo ayudarlos en algo?». Rodríguez dio un paso adelante, su marco masivo temblando ligeramente. Por primera vez desde que alguien lo conocía, parecía incierto, casi asustado. «¿Fuiste tú?», preguntó simplemente. María dejó su antorcha de soldadura y se quitó sus guantes pesados, revelando manos marcadas con cicatrices y callos. Estuvo callada por un largo momento, luego metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un solo casquillo. Lo colocó en el banco de trabajo con un clic suave. Calibre 308, match grade, aún cálido. Las piernas de Rodríguez casi cedieron. El teléfono de Mitchell se deslizó de dedos inertes chocando en el piso de concreto. Santos, a pesar de su hombro herido, logró pararse de la silla de ruedas en la que alguien lo había forzado. El coronel Harrison dio un paso adelante, su voz controlada con cuidado. «Cuervo 9». Los ojos de María se encontraron con los suyos, y por solo un momento, la máscara se cayó. Detrás de esos ojos verdes cansados había algo más. Años de combate, de decisiones imposibles, de cargar un peso que aplastaría a la mayoría. Luego se fue, reemplazado por la familiar expresión anodina de María Collins, trabajadora de mantenimiento. «No sé de qué habla, coronel», dijo con calma. «He estado aquí toda la tarde trabajando en este vehículo. Verifiquen las cámaras de seguridad si quieren». Torres rápidamente sacó el footage de seguridad en su tableta. Efectivamente, allí estaba María trabajando en el UMB en el momento exacto en que había ocurrido el tiroteo. El sello de tiempo era claro, indiscutible. «Eso es», Torres comenzó, luego se detuvo. Miró más de cerca. El patrón de soldadura era demasiado regular, demasiado perfecto. Era footage en bucle, editado profesionalmente. «¿Hackeaste nuestro sistema de seguridad?». «¿Lo hice?», preguntó María con suavidad, poniéndose de nuevo sus guantes de soldadura. «Eso sería bastante sofisticado para una señora del café, ¿no?». El grupo se quedó congelado, incierto de cómo proceder. Todo apuntaba a una conclusión imposible, pero la evidencia era contradictoria. Deliberadamente oscurecida. La jefa maestra Waus rompió el silencio. 18 casquillos. Los recogiste todos excepto uno. ¿Por qué dejar este? Las manos de María pausaron por solo un momento. A veces, jefa maestra, la gente necesita prueba de que los milagros ocurren, incluso los pequeños. Bajó su máscara de soldadura y volvió al trabajo, la conversación claramente terminada en su mente. Pero Rodríguez no había terminado. El gran miembro de la FGN se movió alrededor del banco de trabajo, colocándose en la línea de visión de María. «Esta mañana», dijo, su voz gruesa con emoción. «Esta mañana, derribé tu café. Me burlé de ti. Todos lo hicimos. Y luego tú», su voz se quebró. «Nos salvaste la vida». María apagó la antorcha de soldadura y levantó su máscara de nuevo. Por primera vez que cualquiera recordara, sonrió. Solo un pequeño alzamiento de sus labios, pero genuino. «Sargento de Estado Mayor Rodríguez», dijo formalmente. «Tú y tu equipo son los mejores de América. Arriesgan sus vidas cada día por gente que nunca sabrá sus nombres. Lo que sea que pasó hoy, lo ganaron por su servicio. Héroes salvaron héroes. Eso es todo». Rodríguez hizo algo entonces que sorprendió a todos, incluyendo a sí mismo. El masivo miembro de la FGNE, el hombre que nunca había mostrado deferencia a nadie por debajo del rango de almirante, lentamente se arrodilló. «Señora», dijo simplemente, «gracias». Michelle Park,
E incluso el herido Santos lo siguieron, arrodillándose en el concreto frío del taller de mantenimiento. Debería haber parecido ridículo. 4 de los guerreros de élite de América arrodillados ante una mujer de mediana edad en overoles manchados de grasa. En cambio, se sentía como la cosa más natural del mundo. Levántense, dijo María con firmeza, pero no con rudeza. Los de la FGNE no se arrodillan. No ante nadie. Se levantaron, pero la dinámica había cambiado fundamentalmente. La mujer que habían descartado, burlado e ignorado se había revelado como algo más allá de su comprensión. No a través de palabras o alardes, sino a través de acciones que hablaban más fuerte que cualquier medalla o condecoración pudiera. El coronel Harrison carraspeó, rompiendo el silencio cargado en el taller de mantenimiento. Todos fuera excepto Collins y Rodríguez. Es una orden. Los otros salieron a regañadientes. Mitchell aún grabando en su teléfono hasta que Wow se lo arrebató de las manos. Cuando la puerta se cerró, Harrison sacó una carpeta roja sellada de dentro de su chaqueta. El tipo de carpeta que no se suponía que existiera, conteniendo información que nunca se suponía que viera la luz del día. Antes de abrir esto, dijo Harrison con cuidado, necesito saber algo. ¿Eres María Collins o eres alguien más? María dejó su antorcha de soldadura con cuidado deliberado. He sido María Collins por 3 años, coronel. Antes de eso, se encogió de hombros. Antes de eso fue una vida diferente. Harrison abrió la carpeta, revelando una fotografía que hizo jadear a Rodríguez. Mostraba una unidad de la Fuerza Delta en equipo de combate completo, rostros oscurecidos excepto por una figura en el centro. La mujer sosteniendo un barrete M82 tenía los mismos ojos verdes, la misma intensidad callada, pero su rostro era más joven, más agudo, sin el peso de años y pérdida. 9 de noviembre de 2019. Harrison leyó del archivo. Operación Pájaro Negro. 6 operadores insertados en la provincia costera para eliminar un objetivo de alto valor. Inteligencia enemiga sugería resistencia ligera. Hizo una pausa, su voz pesada. La inteligencia estaba equivocada. Las manos de María habían empezado a temblar. No el temblor de la edad o el miedo, sino algo más profundo. Un temblor que venía de recuerdos que no se quedaban enterrados. Fue una trampa, dijo en voz baja. 300 combatientes talibanes. Sabían que veníamos. Sabían nuestra ruta. Nuestro punto de extracción. Todo. Duramos 17 minutos. Fénix, Martillo, Fantasma, Bufón y Titán. Idos en 17 minutos. Rodríguez encontró su voz. Pero tú sobreviviste. Yo era vigilancia, continuó María, sus ojos enfocados en algo más allá de las paredes del taller de mantenimiento. 1.200 metros fuera, justo como hoy. Los vi morir a través de mi mira, eliminando objetivos, tratando de darles una oportunidad, pero eran demasiados. Cuando el último cayó, Titán, tenía 23 años, tenía una hija que nunca conoció. Tenía 2 opciones. Morir con ellos o desaparecer en las montañas. Caminó a un gabinete de herramientas, abrió un panel oculto que Rodríguez ni siquiera había notado que existía y sacó un cuaderno maltratado. Dentro había páginas de notas meticulosas, horas, fechas, coordenadas y en el margen de una página, 5 nombres con fechas de nacimiento y muerte. 43 días, continuó. Eso es lo que me tomó caminar fuera. 89 bajas confirmadas en el camino. Cada patrulla talibán que se acercaba demasiado. Cada punto de control que no podía evitar. Para cuando alcancé fuerzas amigas, pesaba 27 kilos menos y algo dentro de mí se había roto. Harrison asintió lentamente. La evaluación psicológica dijo que eras no apta para el servicio. Trastorno de estrés postraumático severo, culpa del superviviente, insomnio crónico, pero rechazaste tratamiento. ¿Qué había para tratar?, preguntó María, una sonrisa amarga tocando sus labios. Hice mi trabajo. Sobreviví. Mi equipo no. Ninguna cantidad de terapia iba a cambiar eso.
Así que te convertiste en María Collins, dijo Rodríguez, la comprensión amaneciendo en su rostro. Te escondiste a plena vista como equipo de mantenimiento. Vine aquí para desaparecer, admitió María. Para arreglar cosas en lugar de romperlas. Para hacer café en lugar de calcular velocidades del viento. Para ser nadie en lugar de ella, gesticuló hacia la carpeta. En lugar de eso. Harrison cerró el archivo. La operación de esta mañana, los talibanes sabían exactamente dónde estaría nuestra patrulla, justo como pájaro negro. Alguien les está pasando inteligencia. Los ojos de María se agudizaron. La fachada de trabajadora de mantenimiento cayendo por completo. El patrón me ha estado molestando por semanas. Patrullas golpeadas en tiempos específicos, siempre en posiciones donde el apoyo aéreo es complicado. Alguien dentro está marcando objetivos. Esa es una acusación seria, dijo Harrison con cuidado. Verifica tus registros de comunicaciones para frecuencia 4,7.9 MHz, respondió María. Cada vez que una patrulla ha sido golpeada, ha habido una transmisión en ráfaga en esa frecuencia 15 minutos antes. La he estado rastreando. El teléfono de Rodríguez zumbó. Lo miró, su rostro palideciendo. Señor, necesita ver esto. Alguien publicó el footage del dron de hoy. Ya tiene 2 millones de vistas. En la pantalla pequeña, footage granulado mostraba al francotirador en la cumbre eliminando objetivos metódicamente. La sección de comentarios explotaba con especulaciones. Personal militar retirado reconociendo la técnica, la precisión, los tiros imposibles. Lo están llamando el fantasma del Valle de Tangi, leyó Rodríguez. La gente dice que es desde intervención divina hasta un programa militar secreto. Harrison se frotó las sienes. Esto va a traer atención que no necesitamos. María había vuelto a su banco de trabajo, pero su postura había cambiado. Ya no se escondía. Coronel, con respeto, tiene problemas más grandes que videos virales. Alguien en esta base va a intentar eliminarme ahora que interferí con su operación. Como si fuera una señal, las luces en el taller de mantenimiento parpadearon y se apagaron. En la oscuridad, María se movió con eficiencia practicada, su mano encontrando el brazo de Rodríguez y tirándolo abajo justo cuando la ventana detrás de ellos se rompía. Balas rebotaron en el metal donde habían estado parados. Quédate abajo, siseó María, sacando una Glock 19 de debajo del banco de trabajo, otro ítem que oficialmente no existía. Se movió por la oscuridad como si hubiera nacido para ello, usando los destellos de bozal desde fuera para triangular la posición del tirador. 3 disparos, espaciados uniformemente. El fuego cesó. La iluminación de emergencia parpadeó, bañando todo en un resplandor rojo. Harrison ya estaba en su radio, llamando a un cierre de seguridad. Rodríguez miró a María con algo cercano al asombro. Había disparado a través de la ventana a un objetivo que ninguno de ellos había visto siquiera en casi total oscuridad. Y por el silencio repentino fuera, no había fallado. ¿Cómo fue todo lo que Rodríguez pudo decir? Memoria muscular, respondió María, verificando el cargador. Y 20 años de práctica en lugares más oscuros que este. La base erupcionó en caos controlado. Equipos de seguridad barrieron el perímetro, encontrando exactamente lo que María había predicho, un tirador con un dispositivo de comunicación talibán y más perturbador, una placa de seguridad de la BOA ECO. Era el cabo Anderson del parque motor, alguien que había estado en la base por 6 meses y pasado cada verificación de antecedentes. En horas, una investigación más profunda reveló la verdad. Anderson era parte de una red más grande, pasando inteligencia a fuerzas talibanes a cambio de dinero canalizado a través de una red compleja de transacciones en criptomonedas. Otros 3 personales fueron arrestados, incluyendo a alguien que Rodríguez nunca habría sospechado, el teniente Dedes de logística, que siempre había parecido tan patriótico, tan dedicado. En el centro de mando, María estaba ante una sesión informativa apresuradamente reunida, el personal superior pendiente de cada palabra mientras exponía patrones que todos habían pasado por alto. Los ataques no eran aleatorios. Explicó, señalando un mapa cubierto de marcadores rojos. Eran acciones de sondeo,
probando tiempos de respuesta, identificando puntos débiles. Hoy se suponía que era el gran golpe. Eliminar un equipo entero de la FGNE habría sido una victoria propagandística valorada en millones en reclutamiento y financiamiento. La capitana Torres estudiaba los datos que María había compilado. Patrones climáticos, rutas de patrulla, interceptaciones de comunicaciones, todo meticulosamente documentado en cuadernos que parecían listas de compras pero contenían inteligencia valiosa como oro. Has estado corriendo tu propia operación de inteligencia, dijo Torres con una mezcla de admiración e incredulidad. Mientras hacías café y arreglabas vehículos. Viejos hábitos, dijo María simplemente. La jefa maestra Waus había estado callada durante la sesión, pero ahora habló. Con todo respeto, señora, ¿por qué no lo reportaste antes? María sostuvo su mirada con firmeza. Porque era nadie. ¿Quién habría escuchado las teorías conspirativas de la señora del café? Necesitaba prueba, y obtener esa prueba significaba quedarse invisible hasta el momento correcto. Rodríguez no pudo contenerse más. Pero esta mañana, podrías haberte quedado oculta. Podrías habernos dejado. No pudo terminar la oración. No, dijo María con firmeza. No podía. Ya vi morir a un equipo. No lo haré de nuevo. No si puedo prevenirlo. La habitación cayó en silencio, el peso de sus palabras asentándose sobre ellos como una manta pesada. Estos no eran solo compañeros soldados para ella. Eran sustitutos del equipo que había perdido. Una oportunidad de redención que nunca pensó tener. El video de la próxima semana presentará a otra francotiradora que cambió toda una batalla en Faluya con solo 5 balas. Si la historia de María tocó tu corazón, suscríbete y activa las notificaciones. Dale me gusta y comparte para que héroes silenciosos como María obtengan el reconocimiento que merecen. Necesitamos recordar que no todos los guerreros usan armadura brillante. En las siguientes 48 horas, la boa Eco se transformó. La brecha de seguridad había expuesto vulnerabilidades que nadie quería reconocer y María se encontró a regañadientes involucrada en sesiones de planificación. Su expertise demasiado valiosa para desperdiciarla en mantener vehículos. Pero insistió en mantener su trabajo de cobertura. Cada mañana a las 0400, aún hacía el café. Aún arreglaba los zumbés. La única diferencia era que ahora la gente la observaba con una mezcla de respeto e incertidumbre. Inseguros de cómo reconciliar a la mujer sirviendo desayuno con la leyenda que habían descubierto. Rodríguez se convirtió en su sombra, autoasignado y persistente. Ayudaba con el mantenimiento de vehículos, mal pero con entusiasmo, y le traía comidas cuando olvidaba comer, lo cual era a menudo. No necesito una niñera, le dijo una tarde mientras le entregaba otra ración MRE. No es niñera, respondió Rodríguez. Aprendizaje. Tienes 20 años de experiencia. Necesito entender. Considéralo entrenamiento. Lo estudió por un momento. Este guerrero masivo que había pasado de burlarse de ella a arrodillarse ante ella a protegerla todo en el lapso de días. De acuerdo, concedió. Primera lección, nunca confíes en lo obvio. Las mayores amenazas son las que parecen inofensivas. Mitchell había convertido su incidente en redes sociales en algo inesperado. En lugar de publicaciones buscando gloria sobre combate, empezó a compartir historias sobre el personal de apoyo que mantenía las bases funcionando. Los cocineros, mecánicos, empleados de suministros que hacían posibles las operaciones militares. Su conteo de seguidores explotó, pero más importante, inició una conversación sobre respeto y reconocimiento para todos los que servían, no solo aquellos en roles de combate. Santos, recuperándose de su herida en el hombro, pasó horas con María, aprendiendo técnicas de medicina de campo que no estaban en ningún manual. Ella le enseñó cómo usar plantas locales para tratamiento de emergencia, cómo realizar cirugía con herramientas improvisadas, habilidades que había aprendido durante esos 43 días de supervivencia. Park rediseñó la seguridad de comunicaciones de la base basada en las observaciones de María, implementando patrones de salto de frecuencia que harían casi imposible la intercepción futura. También empezó a aprender pastún de Ahmad, entendiendo ahora que cada habilidad,
cada pieza de conocimiento podía ser la diferencia entre vida y muerte. Pero el cambio más profundo fue en la cultura de la base misma. La clara división entre personal de combate y de apoyo comenzó a difuminarse. Los de la FGNE ayudaban en la cocina. Mecánicos asistían a sesiones informativas tácticas. Todos entendían ahora que la guerra no era solo sobre gatillos y explosivos. Era sobre los 1000 pequeños actos que hacían posible la victoria. 3 semanas después del incidente del Valle de Tangi, Harrison llamó a María a su oficina. En su escritorio había un documento de aspecto oficial con suficientes sellos de clasificación para hacerlo prácticamente radiactivo. «Quieren reinstalarte», dijo sin preámbulos. Restauración completa de rango, pago retroactivo, elección de asignación. El Pentágono ha estado observando la situación aquí y están impresionados. María ni siquiera miró el documento. «No, María. Cuervo 9 está muerto, coronel. Murió en esa montaña en la provincia costera con su equipo. Ahora soy solo María Collins, y eso es lo que quiero ser». Harrison se recostó en su silla. «Podrías entrenar a la próxima generación. Pasar tus habilidades». «Lo estoy haciendo», respondió María. «Cada vez que Rodríguez me ayuda a arreglar un vehículo, está aprendiendo a ver patrones. Cuando Santos me ve limpiar un arma, está entendiendo el mantenimiento como meditación. Cuando tus tropas me ven hacer café a las 0400 a pesar de la artritis que hace doloroso cada movimiento, están aprendiendo sobre persistencia. Eso no es lo mismo que entrenamiento formal». María sonrió ligeramente. ¿No es mejor? Están aprendiendo porque quieren, no porque tengan que. Están viendo fuerza en lugares inesperados. Valor en cada persona. Eso vale más que cualquier manual que pudiera escribir. Harrison asintió lentamente, entendiendo. La oferta sigue en pie si cambias de idea. Esa noche, hubo una reunión improvisada en el comedor. La palabra se había extendido sobre la oferta de reinstalación y el rechazo de María. Toda la base parecía estar allí, desde los privados más nuevos hasta los oficiales superiores. Frank Williams, el cocinero que siempre había respetado a María, de alguna forma había producido un pastel de sus suministros limitados. Escrito en el glaseado estaban las palabras: «Los héroes vienen en todas las formas». Rodríguez se levantó, alzando su taza de café, una de las gruesas de cerámica que María siempre insistía que hacía que el café supiera mejor. «Por María Collins», dijo, su voz llevando a través de la habitación. «¿Quién nos enseñó que los guerreros más fuertes no siempre llevan armas? Que el coraje no es sobre ser sin miedo, sino sobre actuar a pesar del miedo. Que la verdadera fuerza es saber cuándo ser visible y cuándo desaparecer». La habitación erupcionó en aplausos, pero María ya había salido por la puerta trasera. La encontraron más tarde en el taller de mantenimiento trabajando en otro UMB a la luz de una lámpara. El trabajo era meditativo para ella. Los movimientos repetitivos una especie de oración por los caídos. Rodríguez se sentó a su lado recogiendo una llave. «Sabes, todos allí querían agradecerte». «Lo hicieron», respondió María. «Al continuar su servicio, al tratarse con respeto, al recordar que todos tienen valor. Eso es todo el gracias que necesito». Trabajaron en silencio compañero por un rato. Luego Rodríguez preguntó la pregunta que lo había estado molestando por semanas. Los 14 segundos entre disparos. ¿Por qué ese tiempo específico? Las manos de María pausaron. Fénix, mi líder de equipo en Pájaro Negro, tenía una hija. Tenía 14 meses cuando él murió. Nunca la conocí, pero él hablaba de ella constantemente. Decía que iba a cambiar el mundo algún día. Reanudó el trabajo. 14 segundos es mi forma de recordar. Cada disparo es una oración para que ella tenga la oportunidad que su padre no tuvo. Rodríguez sintió sus ojos arder con lágrimas no derramadas. Cada revelación sobre María agregaba otra capa al misterio, otra profundidad a la tragedia y triunfo de su historia. Las semanas se convirtieron en meses. Los ataques talibanes en Eco cesaron por completo. Ya sea por miedo al fantasma del Valle de Tangi o la disrupción de su red de inteligencia, nadie estaba seguro.
María volvió a su rutina, pero ahora era parte del tejido de la base de una forma que nunca había sido antes. Entrenaba francotiradores sin entrenarlos oficialmente, enseñando técnicas de respiración mientras supuestamente explicaba mantenimiento de generadores. Compartía métodos de recolección de inteligencia mientras discutía órdenes de suministros. Estaba en todas partes y en ninguna, visible e invisible. María Collins y Cuervo 9 simultáneamente. Una mañana, 6 meses después del Valle de Tangi, María no apareció para hacer el café. Frank Williams la encontró colapsada en sus cuarteles, inconsciente y ardiendo de fiebre. El equipo médico de la base descubrió lo que había estado ocultando. Un pedazo de metralla de la Operación Pájaro Negro, alojado cerca de su espina, se había movido. Había estado trabajando lentamente hacia su médula espinal por 3 años, y ella lo sabía. Rodríguez estaba junto a su cama en la bahía médica, furioso y con el corazón roto por igual. ¿Lo sabías? ¿Sabías que te estabas muriendo, y no dijiste nada? María, pálida y débil, pero consciente después de la cirugía de emergencia, logró una ligera sonrisa. Todos nos estamos muriendo, Rodríguez. Solo tenía un cronograma. Esto no es una broma. No, coincidió ella. No lo es. Pero obtuve 3 años más que mi equipo. 3 años para encontrar paz, para salvar 8 vidas más, para entrenar docenas más. Eso no es una tragedia. Es un regalo. La cirugía había sido exitosa, pero el daño era extenso. María caminaría de nuevo, pero sus días de subir montañas y hacer tiros imposibles habían terminado. El temblor en sus manos, una vez manejable, ahora era permanente y pronunciado. El coronel Harrison arregló una baja médica y transporte de vuelta a los estados, pero María rechazó. Este es mi hogar ahora, dijo simplemente. Esta es mi gente. No me voy. Así que se quedó, transitando de mantenimiento a enseñanza. Aunque su aula aún era el parque motor y sus estudiantes no siempre sabían que estaban aprendiendo, el temblor en sus manos se convirtió en una herramienta de enseñanza, mostrando a francotiradores jóvenes cómo compensar limitaciones físicas, cómo adaptarse en lugar de renunciar. La base se adaptó alrededor de ella. Construyeron una rampa a su taller cuando las escaleras se volvieron demasiado difíciles. Instalaron mejor iluminación cuando sus ojos comenzaron a luchar. La protegieron como ella los había protegido. Un círculo de lealtad forjado en fuego y probado en sangre. Una tarde, mientras el sol se ponía detrás de las montañas, pintándolas carmesí y oro, María se sentó con Rodríguez en el techo del centro de mando. Se había convertido en su tradición, ver el atardecer, discutir los eventos del día, compartir el silencio que decía más que las palabras. He estado pensando en Pájaro Negro, dijo Rodríguez con cuidado. Sobre tu equipo. María asintió, esperando. Estarían orgullosos de lo que te has convertido. No Cuervo 9, sino María Collins, la mujer que encontró una forma de servir sin matar, de proteger sin destruir. María estuvo callada por un largo momento. Espero que sí. Espero que entiendan por qué viví cuando ellos no. ¿Por qué me escondí en lugar de morir gloriosamente? Porque tenías más trabajo que hacer, dijo Rodríguez simplemente. Porque 8 de la FGNE necesitaban ser salvados. Porque cientos de tropas necesitaban entrenamiento. Porque a veces lo más difícil no es morir por tu país, sino vivir por él. Se sentaron en silencio cómodo mientras la oscuridad caía sobre la boa Eco. Abajo, la base seguía su rutina vespertina. Guardias cambiando turnos, mecánicos terminando reparaciones, cocineros preparando las comidas del día siguiente. Todos ellos parte de una máquina que María había ayudado a reparar no con herramientas, sino con sabiduría, coraje y el tipo de fuerza que no se anunciaba. Más tarde esa noche, María estaba en su taller organizando herramientas cuando su teléfono zumbó. No su teléfono regular, sino el dispositivo encriptado que había mantenido oculto por 3 años. El que la conectaba a un mundo que había intentado dejar atrás. El mensaje era simple. La hija de Phoenix tiene 18 ahora. Ha sido aceptada en West Point. Pensé que debería saberlo. Guardián.
María miró el mensaje, lágrimas fluyendo libremente por sus mejillas ajadas. La hija de Fénix había obtenido su oportunidad de cambiar el mundo. La oración de 14 segundos había sido respondida. Tecleó de vuelta una sola palabra. Reconocido. Luego agregó, dile sobre su padre. Dile que era un héroe. Dile que los héroes no siempre vuelven a casa, pero su legado vive para siempre. La respuesta vino rápido. Ya lo hice. Dice que quiere ser como el francotirador que salvó 8 de la FGNE, el fantasma del Valle de Tonji. Dice que ese es el tipo de héroe que el mundo necesita. María sonrió a través de sus lágrimas y tecleó, dile que el fantasma era solo alguien que aprendió que la fuerza viene en muchas formas. Que el verdadero coraje es ser ordinario en circunstancias extraordinarias. Que los mejores guerreros son los que encuentran formas de no luchar. Borró el hilo de mensajes, hábito y protocolo de seguridad aún fuerte después de todos estos años. Pero mientras lo hacía, apareció otro mensaje. Este de una fuente diferente. Situación en Cachemira crítica. Protocolo Fénix activado. Cuervo necesario en 72 horas. María miró la pantalla. Ya no podía disparar. No podía subir montañas ni sobrevivir detrás de líneas enemigas. Pero podía pensar, planear, analizar. Podía ser la mente si no el cuerpo. Miró sus manos temblorosas al taller lleno de vehículos medio reparados, a la cafetera lista para el turno de 0400 de mañana. Luego miró el mensaje de nuevo. Rodríguez la encontró allí una hora después, aún mirando el teléfono. ¿Todo bien?, preguntó. María levantó la vista hacia él. Este guerrero que había salvado, entrenado, transformado de arrogante a humilde. Si tuvieras una oportunidad de salvar vidas, pero significara dejar todo atrás, ¿la tomarías? Rodríguez no dudó. Cada vez, es lo que hacemos. María sintió lentamente, decisión tomada. Se levantó, sus movimientos cuidadosos pero decididos, y caminó al gabinete de herramientas. Del compartimento oculto, sacó un último ítem. Un pequeño diario lleno de códigos, contactos y planes de contingencia. Necesito que hagas algo por mí, dijo, entregándoselo. Si no vuelvo, todo lo que la base necesita saber está aquí. Protocolos de comunicación, evaluaciones de amenazas, señales de alerta temprana, 20 años de conocimiento destilado en un libro. Rodríguez lo tomó con reverencia, entendiendo la confianza depositada en él. Te vas. Por un tiempo, tal vez para siempre, no lo sé. Miró alrededor del taller una última vez. Cuídenlos, Rodríguez. Recuerda lo que has aprendido. La fuerza no es sobre músculo o armas. Es sobre ver lo que otros pierden, valorar lo que otros descartan, proteger lo que otros ignoran. Se puso su chaqueta descolorida, el emblema del cuervo apenas visible bajo la luz fluorescente. Al llegar a la puerta, Rodríguez llamó, María, Cuervo 9, quien quiera que seas, gracias por todo. Se volvió y por un momento él lo vio todo. La guerrera, el fantasma, la señora del café, la heroína, todo envuelto en un marco pequeño y tembloroso. Héroes salvan héroes, dijo simplemente. Pásalo. Luego se fue, desapareciendo en la oscuridad más allá de la puerta. Rodríguez se quedó allí por un largo momento, sosteniendo el diario, sintiendo el peso del legado en sus manos. A la mañana siguiente, el café ya estaba hecho cuando la base despertó. Una nota estaba junto a la cafetera en la cuidadosa letra de María. El café está listo para los próximos 3 días. Después de eso, están por su cuenta. Recuerden, 2 cucharadas por olla. Nunca más, nunca menos. Cuídense mutuamente. M. La base buscó, por supuesto. Harrison envió patrullas, verificó registros de transporte, revisó forex de seguridad, pero María Collins había desaparecido tan completamente como Cuervo 9 había 3 años antes. El único rastro era un solo casquillo dejado en el escritorio de Harrison. Calibre 308 Match Grade con 19 rayado en la base. El 19º disparo. El que aún no había tomado. El que aún esperaba ser disparado.
Rodríguez tomó el deber del café matutino. Fue terrible al principio. Demasiado débil, demasiado fuerte. De alguna forma quemado y crudo al mismo tiempo. Pero persistió, recordando la paciencia de María, su persistencia, su determinación callada. Eventualmente, lo hizo bien. El taller se convirtió en una especie de santuario. Nadie lo dijo en voz alta, pero las herramientas se reemplazaban exactamente donde María las había dejado. Su máscara de soldadura colgaba en su gancho, esperando. El compartimento oculto permanecía oculto, aunque todos ahora sabían que estaba allí. Y en algún lugar en Cachemira, en una situación que nadie oiría, planes se estaban haciendo, inteligencia reunida, vidas salvadas, no por el fantasma del valle de Tangi, sino por alguien aún más peligroso. Una mente que podía ver patrones en el caos, encontrar debilidad y fuerza, convertir cafeteras en guerreros y guerreros en protectores. La leyenda de María Collins creció con cada relato. La mujer de mantenimiento que realmente era una francotiradora de la Fuerza Delta. La señora del café que salvó 8 de la FGNE. El fantasma que eligió vivir en lugar de morir, construir en lugar de destruir, desaparecer en lugar de ser celebrada. Pero Rodríguez, parado en el taller una tarde meses después, enseñando a un privado joven cómo mantener correctamente un rifle, sabía la verdadera verdad. María Collins no era una leyenda ni un fantasma ni siquiera una heroína en el sentido tradicional. Era prueba de que todos tienen valor, que la fuerza viene en formas inesperadas, que los guerreros más poderosos son los que saben cuándo no luchar. Mientras trabajaba, se encontró contando, 14 segundos entre cada instrucción, un ritmo que había heredado sin darse cuenta. Una oración por los caídos, una oración por los vivos, un legado escrito no en medallas o condecoraciones, sino en los actos callados de servicio que mantenían el mundo girando. Afuera, el sol se ponía detrás de las montañas, pintándolas del color de sangre vieja y esperanza nueva. Y en algún lugar María Collins continuaba su trabajo, invisible e invaluable, una sombra que protegía de la oscuridad. La guerra continuaría. Soldados se desplegarían y regresarían. Algunos enteros, algunos rotos, algunos no del todo. Pero en la Boa Eco, algo había cambiado fundamentalmente. Se miraban diferente ahora, entendiendo que la persona sirviendo café podría ser la que salvara tu vida. Que la verdadera fuerza a veces se disfrazaba de debilidad. Que los héroes no siempre usaban uniformes ni llevaban armas. Rodríguez cerró el taller por la noche, pero antes de hacerlo, realizó lo que se había convertido en un ritual. Colocó un solo casquillo en el banco de trabajo. No de ningún disparo significativo, solo un cartucho de entrenamiento del rango. Era su promesa de recordar, de llevar adelante lo que había aprendido, de ver la María Collins en todos los que conociera. En algún lugar en la oscuridad más allá de la base, un teléfono zumbó con un nuevo mensaje. Protocolo Fénix completo. 23 vidas salvadas. Cuervo regresando al nido. Pero María Collins nunca regresó a la Boa Eco. Se convirtió en el viento que susurraba a través de las montañas. La sombra que caía sobre el valle al atardecer. La historia de fantasma que recordaba a los soldados respetar a todos. Valorar a todos. Proteger a todos. Porque héroes salvan héroes. Esta verdad resuena a través de las montañas rodeando la Boa Eco llevada en vientos que han presenciado siglos de guerreros pasando por estos valles antiguos. Susurra en el comedor donde soldados comparten comidas e historias, nunca sabiendo si la persona sirviendo su comida una vez sostuvo un rifle lo suficientemente firme para partir una carta de naipes a 1.000 metros. Resuena en el parque motor, donde mecánicos trabajan con manos manchadas de aceite que podrían haber apretado gatillos en batallas que nunca serán desclasificadas. El concepto redefine todo lo que pensamos que sabemos sobre coraje y fuerza. Los héroes no son solo los que cargan hacia el fuego o descienden en rappel de helicópteros en territorio hostil. Son los que despiertan a las 0400 para asegurar que café caliente salude a soldados exhaustos. Son los que aprietan pernos en vehículos, sabiendo que un solo tornillo suelto podría significar la diferencia entre una misión exitosa y un servicio memorial. Son la fundación invisible sobre la cual toda la heroicidad visible se sostiene.
Y a veces el mayor héroe es el que nadie ve venir. El que cuyas manos ajadas tiemblan no por miedo, sino por viejas heridas ganadas en lugares cuyos nombres aún están clasificados. El que eligió cambiar un mira de francotirador por una llave. No porque no pudiera luchar más, sino porque entendió que construir es más difícil que destruir. El que se sienta calladamente en la esquina, observando, analizando, protegiendo desde las sombras mientras otros están en el foco. Caminan entre nosotros disfrazados de gente ordinaria, su naturaleza extraordinaria oculta bajo ropa desgastada y ojos cansados. Han aprendido que el verdadero poder no está en ser reconocido, sino en reconocer a otros. Entienden que la forma más alta de guerra es prevenir la lucha por completo. El que hace el café. La historia termina aquí, pero el viaje continúa. Muchas nuevas historias te esperan. Y si disfrutaste, por favor toma un momento para dar me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campana. Nos vemos en la próxima historia.